8 de junio, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Cintia Viteri, ex candidata presidencial del PSC. Decreto ejecutivo mantiene tabla de porte mínimo de drogas. ¿Cuál es el pedido de fondo persistente en este tema? ¿Debe haber reformas en el Código Integral Penal? Lo revisaremos. También estará Robert Andrade, gerente general del Fondo de Cesantía del Magisterio. Un balance a los fondos del Magisterio luego de que en el gobierno anterior fueran traspasados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Resolución definitiva de la Comunidad Andina sobre la tasa de control aduanero, la remisión de intereses, multas, recargos y moras sobre deudas con el Estado. Aspectos a mejorar en el proyecto económico urgente. El ministro de Agricultura asegura que a mediados de mayo, de forma anónima, llegó a la presidencia de la República el audio de una conversación entre el asambleísta Patricio Mendoza y un supuesto productor agrícola, en el que hablan de un pago de $1,5 millones por el cargo de ministro. El gobierno presentó la denuncia en la Fiscalía y pidió una investigación. Oiga, ñaño, dígame. ¿Cuándo le entregan a usted el ministerio? Viernes, a más tardar el próximo lunes, ya estaríamos ya en la posesión. ¿Y la plata van a pagar en efectivo ustedes esa plata? Bueno, una parte yo creo que va en efectivo, ¿no? Y otra parte va bancarizado. Ay, ¿y a la final en cuánto sellaron a la final de esa nota? $1,5 millones. $1,5 millones. Sí. Es parte de un audio de 4 minutos de duración que circula en redes sociales. Interviene el asambleísta Patricio Mendoza, quien fue de la alianza Creo Suma, pero ahora es independiente, y un productor agrícola que al parecer aspiraba a ser ministro. Contactamos al legislador, quien vía telefónica confirmó que él realizó la grabación hace varios meses. Me llegó la denuncia de este supuesto compra de este ministerio. Ahí se tomó la decisión de grabar mi conversación con él para tener una prueba. Es una negociación de un supuesto dirigente de Alianza País que pretende cobrar por dar el nombramiento a un ministro de Agricultura. El actual ministro de Agricultura, Rubén Flores, quien está en el cargo desde hace 6 meses, hizo referencia a este hecho en un discurso que dio el pasado 17 de mayo. Hay sectores que pagan $1,5 millones por el puesto de ministro y quieren hacer honestamente las cosas. Estas declaraciones fueron transmitidas en la Asamblea Nacional por pedido del legislador de Creo, Héctor Yepes, y el Pleno aprobó la comparecencia del ministro para que explique el tema. El audio, que en principio llegó de manera anónima a la Secretaría General de la Presidencia, fue entregada a la Fiscalía General del Estado, debiendo señalar que quien lo remitió inicialmente de manera anónima a mediados de mayo, hoy se ha identificado. En el audio se identifica con nombre y apellido a quien aspiraba el cargo, y también se da el apellido de la persona que supuestamente iba a recibir el $1,000,000 por gestionarlo. El ministro Rubén Flores espera que la investigación fiscal determine oficialmente a los involucrados. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos. Ya ha pasado casi un año de la reunión que sostuvieron el presidente de la República, Lenín Moreno, con la ex candidata presidencial Cintia Viteri en el Palacio de Gobierno dentro del llamado Diálogo Nacional. Entre los temas abordados estuvo el de consumo de drogas. Viteri entregó al mandatario una propuesta de reforma para eliminar la tabla de consumo y buscar la rehabilitación de quienes tienen esta adicción. El encuentro fue el pasado 5 de julio, casi 12 meses después. ¿Cuáles son los resultados de ese diálogo? Cintia Viteri, buenos días. Buenos días, Lenín. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Efectivamente, ya ha pasado casi un año desde que le entregué en las manos el proyecto ya presentado en la Asamblea Nacional por nuestro bloque del PSC, hecho por el legislador Vicente Tayano, y que luego de todo este año sigue en medio de una suerte de reformas, muchísimas más, decenas de reformas al COIP dentro de la comisión que preside la señora Marcela Aguinaga. Está un tema que es cuestión de vida
o muerte, porque hemos visto hace poquísimos días otra víctima mortal por el abuso de drogas, está metido en medio de todas las reformas que se deben hacer al COIP. No tiene ninguna prioridad. Ha pasado un año y los jóvenes siguen cayendo, niños y jóvenes casi como moscas, uno tras otro, sobre todo por el consumo de una de las drogas más peligrosas, letales que hay, porque está hecha de basura, como es la H, cemento, veneno de ratas, pintura, todo eso ha hecho perder Lenín 2 generaciones. Los jóvenes, por un lado, sin universidad, sin oportunidad de empleo, entran justos y pecadores por la frontera, ponen la tabla del consumo de drogas. Dime, ¿qué esperanza tiene nuestra juventud? Sin centros de rehabilitación adecuados. Cuando van a los que tiene el Estado, ¿sabes lo que les dan? Les dan paracetamol, les dan suero oral, les dan vitamina D, es decir, van a hacer una super H, y les dicen, tú puedes. Nadie puede cuando tiene la voluntad secuestrada por las drogas. Ahora, con el decreto 376, el presidente Moreno eliminó la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas y traspasó sus funciones a los Ministerios de Salud y del Interior. Consta en el decreto emitido el 23 de abril del 2018, recientemente, en el artículo 2, literal L, que entre las atribuciones del Ministerio de Salud estará emitir previo pedido y autorización del Comité Interinstitucional la tabla de cantidades de sustancias sujetas a fiscalización para efectos de la aplicación de lo establecido en la sección 2 del capítulo 3 del Código Orgánico Integral Penal sobre delitos por la producción o tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en las escalas mínima, mediana, alta y gran escala. Es decir, el gobierno, hasta el mes de abril, seguía creyendo en la tabla y normando en función de ella. Bueno, no solo creyendo, la propuesta que se hizo hace un año fue de rebajar la tabla, como si los jóvenes que consumen esta droga y otras más, porque está permitido heroína, cocaína, opio, marihuana, todas, tuvieran una pesa en el cerebro para determinar hasta cuánto pueden consumir. Nosotros aquí en Guayaquil, de manera particular, hicimos un programa piloto solo para demostrarle al gobierno lo que se debe hacer y que sí se puede hacer. Un programa piloto con psiquiatras especializados en consumo y en adicciones, psicólogos, médicos en medicina general, enfermeros, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, iglesia, familiares, y con los medicamentos de uso delicado. Lenín, no se les puede dar a los chicos directos los medicamentos, pero los adecuados para que pasen lo que ellos denominan la mona, que no es sino el síndrome de abstinencia, sin los dolores espantosos que les dan, que por eso vuelven a recaer. Ellos dicen que sienten que las coyunturas se le abren, que la piel se le desprende, caen con contorsiones al piso, vomitan, tienen diarrea. ¿Y qué es lo que les dicen en los centros de salud? Es un hachero, como si no fuera una vida que salvar. Los medicamentos, solo para hacerte una acotación, Lenín, que nosotros estamos distribuyendo con la colaboración de padres que han salvado a sus hijos y que tienen recursos, son desde la prueba que la venden en la farmacia, que todo padre debería tener. Es una prueba de orina, se mete en la orina y sabes qué droga está consumiendo tu hijo, y no es cara. Y esta prueba tienen que hacerla al lado de sus hijos, porque los jóvenes llevan orina de otra persona para poder salir adelante de la prueba. Se ponen parches contra el dolor y se combaten 3 síntomas: dolor, insomnio y ansiedad. Pasan la mona sin dolor, y en el primer grupo ya tenemos 14 chicos que dieron negativo en la prueba de drogas. Y de aquí, esa es solamente la primera parte. De aquí viene todo el apoyo de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, iglesia, familia, capacitación en los CAMI, buscarles oportunidad de trabajo. Es decir, si hay cosas que se pueden hacer y que sin embargo no se están desarrollando. La eliminación de la tabla, que la eliminación de la tabla no pasa por una reforma al Código Integral Penal, que la llave está en otras manos, señalar la titular de la Comisión de Comisión de Justicia. Yo quiero invitarle a escuchar los argumentos que expone Marcela Guiñaga y luego los comentamos. En el Código Orgánico Integral Penal existe, en el artículo 220, una diferencia de escalas por las cuales se establece una sanción, pero no una tabla ni de consumo ni de tenencia. Eso está dado a través de resoluciones emitidas tanto por el anterior CONCEP como hoy Secretaría Técnica Antidrogas. Dicha tabla de consumo se la emitió, como la han emitido 18 países a nivel mundial, que es una tabla básicamente que tiene umbrales para poder diferenciar
entre un microtraficante, un traficante mediana, a alta o gran escala de un consumidor. Esa resolución, que no está por ley, sino por resolución, puede ser modificada en cualquier momento por una disposición del propio presidente de la República. ¿Es la tabla la única manera que existe de diferenciar a un narcotraficante de un consumidor? Primero, no. Existe también el comprobar el nivel de tolerancia. Segundo, siendo presidenta de una comisión donde trata este código y siendo ella parte de la aprobación del mismo, me imagino que le es difícil reconocer que dentro del mismo código ordenan crear la tabla. Esa orden es la que debe ser derogada. La tabla con esa orden la hizo el CONCEP y luego la Secretaría de Drogas. Fueron cambiadas varias veces porque no fue hecha técnicamente ni con ningún criterio de médicos especializados. Dice también que en otros países se hace, un momentito, trataron de copiar un modelo uruguayo. En Uruguay, el presidente, el expresidente de Uruguay, lo que hizo fue aprobar primero una sola droga en consumo, la marihuana. Segundo, solo la distribuía, producía y vendía el gobierno. Y tercero, llevaba un registro para poder saber quiénes eran consumidores y rehabilitarlo. No es lo mismo que se está haciendo ahora. Y si desde la comisión que tiene en las manos sacar la orden que tiene el COIP de crear esa tabla, no lo entienden, no lo quieren entender y no lo quieren hacer, entonces sobre sus hombros recaerán las muertes de todos los jóvenes y niños que desde los 8 y 7 años están consumiendo en las escuelas y colegios. Pero veamos qué dice la ley. El inciso final del artículo 220 del Código Integral Penal señala que la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. Y el 228 indica cantidad admisible para uso o consumo personal. La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o preparados que las contengan para consumo personal será regulada por la normativa correspondiente. ¿Es esto lo que ustedes buscan que se elimine? Es esta orden que da el COIP para que exista una tabla que la hizo el CONCEP y ahora tiene la facultad la Secretaría de Drogas, la que debe primero cambiar para que la Secretaría de Drogas derogue la tabla. No es al revés, aquí no se trata de quién es primero, el huevo o la gallina. Ella sabe perfectamente lo que debe hacer. Que no lo quiera hacer, admítalo públicamente, porque fue parte de los que aprobaron este desastre, que ahora se ha convertido en una pandemia a nivel nacional. Una de las jóvenes que recuperamos llegó a... El marido, que también consumía, llegó a venderla como mercancía, vendía su cuerpo como mercancía para poder consumir. Y el hijito de 2 años y medio ya andaba con el sorbete en la carita porque veía a sus padres hacer lo mismo. Abogada Esta joven ya salió, 0 drogas en su cuerpo. Otra cosa, ¿cómo lograr que con esta reforma que ustedes plantean las cárceles no se llenen de consumidores? Además, otro de las críticas que siempre han recibido este tipo de propuestas es que con más penas no se resuelve el narcotráfico, el microtráfico ni el consumo. ¿Su lectura? Bueno, primero que el consumo de drogas es un problema de salud pública. Aquí los jóvenes necesitan salir de eso a través de políticas públicas dadas por el gobierno central. En Guayaquil lo estamos haciendo de manera particular y será una política del municipio de Guayaquil, permanente, obligatoria. No se trata de perseguir a los jóvenes que ya de por sí están siendo excluidos, están enfermos y pueden morir. Se trata de salvarlos. ¿Sabe qué? Yo tengo grabado en mi celular la historia de uno de los jóvenes que fue a los centros de rehabilitación del Estado y ¿sabe lo que le pidieron como requisito para poder entrar? Que esté libre de drogas. Entonces, ¿para qué existen? ¿Cómo es que para entrar a un centro del Estado necesita primero estar libre de drogas y de eso se trata? Esa es la función. En la rendición de cuentas de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas del año 2017 hay algunos datos que llaman la atención. En cifras redondas, tuvieron $11.317.000 de presupuesto. $46.000 de estos 11 millones se gastaron en prevención integral. $167.000 en control y administración de sustancias estupefacientes, $400.000 en análisis, prospectivas y evaluaciones, y el grueso, $10.762.000 en unidades de asesoría y de apoyo. ¿Qué opinión le merece esto?
harto dinero, ¿verdad, Lenín? Harto dinero para que la pandemia y la eliminación de 2 generaciones, el haber convertido a los jóvenes en la generación zombie, sea el resultado de todo este despilfarro de dinero. A los jóvenes hay que atenderlos inmediatamente, curarlos, seguir con ellos porque tienen personalidad adictiva. Esta joven de la que hablé consumía 20 pases diarios de H, 20 pases diarios de H. Cuando una persona empieza a consumir esta droga, es adicta al tercer pase, no hay que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y la propuesta que yo adicionalmente le dije al presidente de la República que se hiciera, es que en los mismos hospitales públicos de todo el país, sin poner un solo ladrillo, hagan una sección, como existe la sección de diálisis, por ejemplo, una sección destinada a internar a los jóvenes para su recuperación y para que pasen el síndrome de abstinencia sin los dolores terribles que suelen pasar. No vengan a confundir aquí que se quieren perseguir a los jóvenes que consumen. No, yo los conozco, están sufriendo, quieren salir, buscan ayuda. Son personas que adolecen de una enfermedad, están enfermos. A ellos no se los va a meter a la cárcel se meten a los que trafican drogas para verlos envenenados de la forma como los están envenenando. Abogado. Y esto pareciera, Lenín, que no sucede nada, pero en el 2015 hay cerca de 9.000 muertos relacionados con el tema. Una sola corrección. Hace poco dije que se habían destinado $400.000 en análisis, prospectivas y evaluaciones que realizó la Secretaría Técnica de Drogas. No fueron 400.000, fueron solo 40.000. Queremos agradecer la presencia de Cynthia Viteri, ex candidata presidencial por el Partido Social Cristiano. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Bien, vamos a la pausa y al regresar, Robert Andrade, gerente general del Fondo de Cesantía del Magisterio, los fondos del Magisterio y la orden del gobierno anterior para que fueran traspasados al Banco del IES. ¿Cuál es su balance actual? Volvemos en pocos minutos. En mayo del 2015, 7 fondos de cesantía y jubilación privados pasaron a manos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El argumento fue que esos fondos tenían aportes estatales. La joya de esa corona era el Fondo de Cesantía del Magisterio, donde había 405 millones de dólares, según informó en ese entonces el superintendente de bancos, Cristian Cruz. En los demás fondos había poco más de 3 millones de dólares. Transcurridos 3 años de administración, ¿cómo están esas cuentas? Es la pregunta para Robert Andrade, gerente general del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Buenos días. Buenos días, Lenín. Buenos días a toda la audiencia de este prestigioso informativo. Efectivamente, luego de este tiempo, el Fondo de Cesantía, que pasó a ser administrado por el BIES, ha demostrado y va a demostrar en este momento cómo durante el tiempo, por favor, si hacemos un acercamiento, durante varios años, el Fondo de Cesantía, en el pago de rentabilidad a sus partícipes, cómo ha ido trascendiendo. Y cuando llega la administración BIES, ustedes pueden ver en el año 2015, en el 2014 fue la rentabilidad más baja. Podemos ver que tiene 3.43%. No obstante, el año pasado cerramos con el 9.29%. ¿Y qué hicieron para que eso cambie? Básicamente, Lenín, lo que hicimos fue administrar y hacer bien las cosas. ¿A qué se refiere? En años anteriores habían unos gastos excesivos. Si bien es cierto, hubieron inversiones, hubieron rentabilidad, por llamarlo así. Podemos ver un poco la evolución del balance general en años anteriores. Vemos que entre activos y pasivos no había mucha diferencia, ¿sí? Pero cuando entra, evidentemente, el BIES, hay una rentabilidad y el año pasado hubo un excedente de cerca de 29 millones de dólares. Eso traducido para los partícipes llegó a tener 9.29% de rentabilidad. Dentro de la administración BIES, básicamente lo que se hizo es poner la casa en orden. Los gastos excesivos que habían en conformaciones de reuniones de la anterior administración, que sobrepasaban cantidades bastante considerables, incluso en algunos casos hasta $1 millón de dólares, en reuniones a veces sin sentido. Ahora, en estos 3 años hubo una reducción de activos y también cayeron los pasivos. ¿Por qué? A ver, la verdad hay que contarla de manera completa. No, esos son los hechos. Sí. Ahora le estoy preguntando por qué. La verdad hay que contarla completa. Aquí tenemos la evolución de activos. Por favor, si nuevamente hacemos un acercamiento.
En el año 2014, ustedes pueden ver que hubo 406 millones de activos. A lo que va de mayo hay 380 millones de activos. Pero, ¿qué sucede? Evidentemente, como podemos ver acá también, se han pagado liquidaciones, es decir, a las personas que son partícipes que por los años que han transcurrido ya tienen que cesar en sus funciones, se ha pagado más de 116 millones de dólares en efectivo. Hoy por hoy la gente en el fondo, cuando yo entré al fondo en agosto éramos cerca de 63.000, hoy somos más de 75.000 partícipes. Eso demuestra que existe confianza, existe total apertura, transparencia de la información. Tenemos reuniones permanentes con representantes de la Asamblea de Partícipes todos los meses, hay transparencia, esto lo pueden ver efectivamente en la página web de nuestra institución, así como también en la entidad de control. Ahora, usted indica que los gastos se redujeron, pero también observamos que los ingresos se redujeron y esto pese a que hay más partícipes. ¿Por qué razón? Bueno, como le comentaba, en los últimos 9 meses aproximadamente hemos incrementado en 12.000 partícipes. Y nuevamente, cuando resulta esta variación es porque efectivamente también existe variación de pasivos, hemos disminuido los pasivos, pero también se han hecho mayores aportes. En la actualidad estamos entrando en una relación de confianza aún mayor con nuestros partícipes. Tenemos en lo que corresponde lo que es rentabilidad, tenemos 2 aristas, que es las inversiones privativas y las no privativas. Las privativas entregamos créditos, quirografario, prendario e hipotecario. El quirografario en la actualidad estamos dando al 11%, el prendario al 10% y el hipotecario al 8.69%. Siempre se dijo que el gobierno quería echar mano a los recursos del Fondo de Cesantía del Magisterio, estamos hablando del 2015, hasta que se dieron cuenta de que todo el dinero, o gran parte de él, estaba invertido. Sin embargo, de todas maneras, hubo la intervención. Yo le quiero consultar a usted, economista, ¿han comprado papeles del Estado? Bueno, nosotros no. En la administración anterior sí hubo compra de papeles del Estado, ¿sí? Por eso que incluso en lo que corresponde a, ustedes pueden ver aquí, en las inversiones no privativas, por favor, nuevamente, son de años anteriores que nosotros heredamos. La otra línea de las inversiones no privativas es inversiones en mercado financiero y en mercado bursátil. Entonces, la anterior administración compró papeles. No estoy hablando de la administración Víez, por si acaso, ¿ah? Entonces, hay ciertas cosas que evidentemente hay que ir analizando, como por ejemplo, en la época de la anterior administración, como comentaba usted al principio, no es que hubo una intervención, se pidió por una reforma a la Ley de Seguridad Social que se haga una auditoría para ver si habían recibido recursos del Estado. Y precisamente eso quería consultarle. Al final, ¿qué fue lo que dijo la auditoría de la empresa KPMG? ¿Había o no fondos estatales en el Fondo de Cesantía del Magisterio? Y se lo pregunto porque usted debe recordar que el 14 de mayo es la fecha en que se allanaron las instalaciones del Fondo de Cesantía y recién para el 19 de mayo se había convocado la lectura del borrador de este informe de los auditores. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Qué decía? Le leo justamente, Lenín, la parte pertinente del informe de KPMG, ¿sí? En que dice: con base en la información presentada en los estados financieros del IES, se puede concluir que el Fondo de Cesantía adicional administrado por el IES en los años 99 y 2000, refiriéndose al Fondo de Cesantía, presentó déficit por cuanto los egresos fueron superiores a los ingresos. Para compensar el déficit y continuar con las prestaciones por parte del Fondo de Cesantía adicional, se tomaron recursos de otros fondos administrados por el IES. De acuerdo a las evaluaciones actuariales realizadas por el actuario del IES, los recursos tomados por el Fondo de Cesantía adicional para compensar el déficit del año 99 corresponden al seguro de invalidez, vejez y muerte, mismo que de acuerdo a la Ley de Seguridad Social se nutre con aportes que realizó el Estado. 11 millones de dólares, ¿no? Más de eso. Eso hay que... la cuestión, Lenín, es que la reforma decía que no hace referencia a un monto. Dijo que tan solo donde hubo dinero de parte del Estado, hágase el procedimiento y que se hizo por parte de la autoridad pertinente la auditoría y se determinó que efectivamente existían los recursos. Pero hay una cosa, Lenín, que es importante aclarar. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanta consternación? En la actualidad, ¿qué es lo que hemos encontrado? Se pidió el año pasado en Asamblea de Partícipes, perdón, Asamblea General de Partícipes,
que se haga una auditoría forense a los proyectos inmobiliarios que manejó la anterior administración y se detectó más de 80 millones de dólares en movimientos que hasta el día de hoy se están siendo investigados por la justicia ordinaria. Hay el famoso proyecto Sabanilla, que han perjudicado a cualquier cantidad de maestros y maestras a nivel nacional, porque les dieron créditos por parte del Fondo de Cesantía de un proyecto que no existe. No hay acciones registradas en el DECEVALE o en cualquier sitio que tenga competencia a nivel nacional. Sin embargo, ellos quieren y dicen que tienen que recuperar los fondos. El día de ayer antes de ayer, estuve en la asamblea donde se nos invitó a formar parte para analizar el proyecto de ley. Este proyecto de ley no dice la verdad. Dice que la rentabilidad ha bajado de los fondos y no es verdad, le he demostrado con hechos. Que se ha quitado participación a los partícipes, no es verdad, ¿sí? Y que se ha hecho una serie de cosas, lo cual es mentira. Queda clara pues la postura de Robert Andrade, gerente general del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y al volver estará con nosotros Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Levantamiento de la tasa de control aduanero, la remisión de multas, intereses de deudas con el Estado. ¿Qué se debe mejorar del proyecto económico urgente? En pocos minutos estamos de regreso. A través de la resolución 2007, la Comunidad Andina de Naciones resolvió declarar improcedente la apelación del gobierno ecuatoriano a una resolución anterior que ordenaba dejar insubsistente la tasa de servicio de control aduanero. Ya en la noche, el Servicio Nacional de Aduanas informó que se había derogado esa resolución y con ello se eliminó este gravamen sobre las importaciones, no solo que provenían de los países de la Comunidad Andina, sino de cualquier país del mundo. Está con nosotros esta mañana Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio. Ustedes llevaron adelante esta batalla y cómo toman el resultado. Buenos días, Lenin, gracias por esta invitación y un saludo cordial para todos tus televidentes. Decirte que es una muy buena noticia para el Ecuador, es un triunfo del comercio, de la unidad gremial y sobre todo de la generación de empleo, la eliminación de esta paquetaza. La comunidad andina ha mandado a su casa la paquetaza y eso es una muy buena cosa para el Ecuador. Sin embargo, usted recordará bien que en este gobierno se analizó, se anunció incluso un incremento de los aranceles hasta el tope permitido por la Organización Mundial de Comercio. Pese a que se lo dijo, no se lo implementó, pero es una carta que está allí y que podría ser utilizada por un régimen que está ávido de liquidez. Creo que la visión ahora es distinta, pero es importante que el gobierno le dé, en este caso, al sector productivo, al sector comercial, certidumbre arancelaria. Tener la certeza de que por un tiempo, lo que queda del año, lo que queda del gobierno, idealmente, no van a haber más metidas de mano con la excusa de los aranceles. Eso es muy importante para efectos de reactivar, estimular e incentivar las inversiones. Sectores como el del comercio se oponen a los aranceles, pero no nos olvidemos que hay otros sectores productivos que precisamente solicitan que haya aranceles que protejan su producción. Y allí, ¿cómo conciliamos las dos posturas? He traído un cuadro para poner en contexto cuál es el rol que cumple el sector comercial. Aquí están todos los sectores del Ecuador y podemos ver que el comercio es el principal motor de empleo adecuado en el Ecuador. Son más de 500.000 de personas empleadas adecuadamente en el Ecuador por encima de los demás sectores. El comercio es el principal generador de empleo directo. Entonces lo que digan los otros no vale. Todo es importante, pero más comercio es más empleo, menos comercio, menos empleo. Entonces nos parece que debería ser ecualizado cualquier pedido de restricción y sopesado, y en este caso pues es quien más le aporta al país es la actividad comercial. Debemos dejar atrás ser el país de la restricción y debemos de darnos chance de ser el país de la innovación, de la integración, de mayor libertad comercial. En otro tema, y a propósito del proyecto de ley de fomento productivo que se está debatiendo en la Asamblea, el asambleísta Mauricio Proaño expresaba sus reparos a la remisión tributaria en los siguientes términos. Por ejemplo, tengo una empresa, no voy a dar el nombre de la empresa, pero, por ejemplo, una empresa que tiene un saldo de impuestos de 29 millones, casi 30 millones de dólares, saldos de interés 37 millones, saldo de multas 2 millones de dólares, un total de 69 millones de dólares. Digamos que paga el saldo que le pasaba del impuesto, que son 30 millones, pues entonces se le perdonará cerca de
38 millones de dólares. Perdonar a los morosos, a quienes no declaran sus impuestos, a quienes incumplen con la norma, ¿es lo correcto o ya es hora de reformar el sistema que permite que estas situaciones se den a cada rato? Diría un par de cosas. Lo primero, tuvimos una crisis económica muy severa, marcada en el 2015, 2016, parte del 2017 también. ¿Y qué hizo el gobierno en ese entonces, 2015-2016? En plena crisis, en pleno incendio, le echaron no agua, sino más gasolina. Subieron los impuestos. Entonces, de alguna manera, la remisión tributaria, ahora sobre intereses, recargos, multas, viene a dar un alivio, un oxígeno a esa estrangulación tributaria que sufrieron los comerciantes del sector productivo. Te digo la otra cosa, más de 10.000 socios tiene la Cámara de Comercio de Guayaquil, 8 de cada 10 socios son pequeños, medianos comerciantes. Conversando con todos ellos lo ven con buenos ojos porque es una suerte de alivio, una reactivación para un sector que ha estado muy golpeado. Una cosa es que no hay que hacer todos los días remisiones tributarias, estamos claros, pero otra cosa que también hay que decirlo, Ecuador no ha tenido pues un sistema tributario normal. Aquí lo que ha habido es algo más parecido a una Gestapo tributaria. Lo que ha habido en el Ecuador es un garrotazo tras garrotazo tributario y en buena hora, si ahora se reconoce que se sobregiró el gobierno anterior, que se le fue la mano con los impuestos y que tienes que de alguna forma retribuirle para una reactivación comercial. Eso es muy bien percibido, sobre todo por los pequeños y los medianos comerciantes. De aquí, de cara al futuro, pues bueno, ya con una reactivación del sector productivo podemos pensar en otro tipo de medidas. Pero esa es una medida que es muy bien apreciada, sobre todo por los pequeños y los medianos comerciantes, la remisión tributaria. Ustedes han dicho que este es un buen proyecto de ley, pero que debe ser mejorado. Le pregunto en qué aspectos no les alcanza, no les llega de manera completa el asunto, el tema de los incentivos. A ver, es buena cosa que ya no estemos en el paradigma de la restricción, en el paradigma fiscalista, en el paradigma de por dónde te meto la mano. Ahora están en un paradigma, digamos, de una visión de largo plazo, moderna, y eso es algo positivo. Sin embargo, hay cosas donde se puede mejorar. Aquí he traído un cuadro. Acá están los incentivos económicos que requieren aplicación inmediata en todos los sectores. Estos son los sectores considerados por el actual proyecto de ley para recibir exoneraciones tributarias. Están sectores como la metalmecánica, la petroquímica, la farmacéutica, etcétera. Todos esos sectores representan el 9% de la facturación nacional. Sin embargo, no están considerados ciertos sectores como el comercio, actividad por la que vengo a conversar, o otros sectores también como agricultura, industrias, etcétera. Y estos sectores que no están considerados en el proyecto de ley son los que representan el 71% de la facturación nacional. A ver, es decir, si mañana yo quiero hacer una inversión en el sector agrícola, ¿no voy a recibir los beneficios, los incentivos tributarios que constan en el proyecto? Así es. Los sectores más pepas, los que aportan mayor medida a la facturación nacional, no estarían considerados en ciertos de los beneficios de este proyecto de ley. Eso es raro. Ayer Juan Sebastián Roldán decía que el incentivo a la agricultura es una cosa importante, impresionante en este proyecto. ¿Usted dice que no es así? Ahora, hay otras cosas, como por ejemplo la eliminación del impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta. Positivo que te eliminen el impuesto mínimo, que es el pago en exceso. Pero la postura de cualquier comerciante no es esa, es que te eliminen toda esa injusticia que es el anticipo del impuesto a la renta. No solo cuando pagas de más. Recordemos que el anticipo es que te están cobrando de manera adelantada un impuesto a una renta que tú ni siquiera sabes si la vas a tener. Eso no es justo. Lo que nosotros hemos propuesto en su lugar es una fórmula clara, lógica y sencilla. Renta ganada, renta pagada. Y esa es la propuesta que hacemos en ese tema en particular. Y con respecto al impuesto a la salida de divisas, es buena cosa que se lo quiera revisar, pero claro, ya en el detalle hay al menos dos obstáculos a resolver. El primero, con respecto a que el impuesto a la salida de divisas requeriría que se firmen contratos de inversión. Comprenderá el televidente que la operatividad para un pequeño y mediano comerciante de firmar contratos de inversión pues no es muy sencilla, inclusive para el propio ministerio no debe ser tan sencillo firmar pues centenas o miles de contratos de inversión con pequeños y medianos comerciantes que quieran beneficiarse de esta exoneración tributaria con respecto al ISD. Y por otro lado, de alguna manera también queda sujeto a cómo el Ministerio de Finanzas perciba que la economía anda, y eso nos parece que es un criterio subjetivo, debería de quedar con criterios
objetivos la definición de que se pueda derogar el impuesto a la salida de... A propósito de subjetividades, hoy que el representante de los empresarios es el ministro de las Finanzas, parecería que ya no les parece malo lo que antes criticaban. ¿A qué me refiero? El gobierno plantea gobernar 3 años sin límites de deuda y pese a que se han superado, y eso pese a que se han superado ya los límites legales, los límites que contempla la norma actualmente. Claro, hay una promesa de cumplir con ciertos controles que ellos mismos se pondrían. ¿No hay allí un salto al vacío? Yo diría primero, hoy el Ecuador tiene un ministro de Economía y Finanzas que se debe a los ecuatorianos, no a ningún sector, y eso es bueno para todo el Ecuador. Lo segundo, yo sí creo que es importante que queden fijados ciertos candados o techos con respecto a la forma de cálculo de la relación deuda-Producto Interno Bruto, con respecto al techo de la deuda en los años interinos hasta llegar al tercer año. Yo sí creo que eso debe de quedar no en el aire, no en el vacío, no en un reglamento, sino en la ley. Eso es extremadamente importante, eso da seguridad jurídica e inclusive eso va a ayudar al propio gobierno al momento de salir a los mercados a conseguir las mejores condiciones y lograr lo que hemos propuesto desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ABC de la deuda, que es alargar los plazos, bajar las tasas y cambiar los acreedores. Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias. Samantha. Bien, y así despedimos Contacto Directo. Lenin, amigos, que tengan todos un excelente fin de semana. Un buen fin de semana para todos. Muy bien.